seguro paga alguna de estas cuotas para tener su plataforma de streaming, ¿no es cierto? Estas plataformas digitales de acceso a información y entretenimiento. Bueno, estas plataformas, ¿cómo las paga usted? Con su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Se la descuentan de ahí inmediatamente. Pero eso no está pagando impuestos. Y se ha calculado que los impuestos que se podrían cobrar, el IGB y demás, por estas transacciones económicas, podrían llegar a sobrepasar los 40 millones de soles al año. Bueno, el MEF ya le ha puesto la vista a esto y está evaluando justamente gravar con impuestos a estas plataformas, a estas cuotas mensuales que uno paga a estas plataformas. Estamos con Raúl Odría, que es profesor de SAM, para ahondar en este tema. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto nuevamente estar con ustedes. La modernidad, las nuevas tecnologías han traído nuevos productos que empezaron, digamos, a escaparse del radar del fisco, ¿no es cierto? Y del pago de impuestos. Esto es lo que ocurre con estas plataformas de streaming o plataformas digitales, ¿no? Pero ahora ya los reflectores están puestos en ellas. Correcto, Juan Carlos. Este es un tema que no es novedoso en la región. Ya otros países latinoamericanos lo han implementado. Colombia de 2018, Argentina 2019, Chile 2020. Y en efecto buscan recaudar en esta clase de servicios digitales, pero realmente la técnica es muy compleja. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los servicios digitales o virtuales pues, están en todos lados y en ninguno. ¿Correcto? En el Perú ya está regulado. Esta clase de servicios está regulada tributariamente desde hace muchos años, tanto el impuesto a la renta como el IGB, pero básicamente en la actividad empresarial, en las empresas que a la hora de pagar este tipo de servicios, no necesariamente plataformas de streaming para ver películas o juegos o música o taxis, sino para temas empresariales. En este caso, cuando los servicios que usamos todos nosotros en el día a día, más aún en esta coyuntura de la pandemia, la realizamos personas naturales, el tema se hace mucho más complejo, porque nosotros no declaramos ni tributamos como una empresa, no tenemos necesidad, no tenemos la obligación de realizar retenciones y actuar como ella. Entonces ahí viene la complejidad, porque de alguna manera la única forma de hacer que tributen esta clase de servicio es incrementar el costo, trasladar el costo, en este caso del IGB o el IVA, en lo que pagamos. O sea, cualquier cosa que nosotros paguemos se va a incrementar con el 18% que se puede agregar en el IGB en estos servicios. Y a su vez, la empresa que presta el servicio a través de la plataforma, que entre comillas paga este impuesto, no lo va a poder aplicar contra nada, porque su identificación en el país de la fuente como es Perú va a ser compleja, va a ser un impuesto que se va a quedar en el Perú que la persona natural no puede aplicar. Y más aún, esto va a ser un trabajo que se va a trasladar a los bancos, porque seguramente se pagará. Esa era la estrategia, ¿no? Que como uno generalmente paga esto a través de su cuenta bancaria, con sus tarjetas de débito o crédito, ahí es donde se puede agarrar y picar el 18% del IGB, ¿no? Exactamente. Este proyecto está desde diciembre de 2019, justo en tiempos prepandemia. Y como yo decía, va a ser una operativa que va a ser trasladada a los bancos, pero también va a generar una serie de problemas que ya se han presentado en otros países latinoamericanos, porque vamos a tener que identificar cuáles son pagos relacionados a streaming, a este tipo de plataformas y cuáles no. Y no siempre pues, los sistemas informáticos son precisos o exactos y van a generar pues, recargos que después nosotros como personas naturales vamos a tener que estar luchando y peleando con los bancos para que nos lo devuelvan o para aclarar de qué se trata. O sea, no es un tema tan sencillo y en realidad, si bien es cierto... Y Raúl, en los países desarrollados que tienen mucho más tiempo en esto, ¿cómo se ha manejado esta situación? ¿Se paga impuestos allí o no? Tampoco es complicado. Sí, se paga impuesto en tasas mucho más reducidas, en especial en los países europeos. Estamos hablando de tasas entre 2 y 3%, pero un ejemplo claro fue en Francia. En Francia, exactamente en el año 2020, se implementó
un impuesto para el uso de esta clase de plataformas y este impuesto duró un mes porque Estados Unidos dijo, muy bien, tú quieres grabar las actividades de mis empresas, yo voy a implementar sobre tasas algunas actividades que tú realizas en Perú, en mi país. Y entonces este impuesto duró un mes en Francia y lo desactivaron. Es decir, es un tema complejo. Estados Unidos se aplica el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y finalmente no conviene. Y esto nos lleva a pensar que qué difícil va a ser en un futuro cuando todo esté en el mundo virtual, este tipo de transacciones, ¿no? De cobrar impuestos, de que paguen impuesto a la renta, etcétera, porque son, como tú dices, están y no están, ¿no? Son cosas que son etéreas. De acuerdo. Mira, el mundo ya se está preparando para esto. Los países más desarrollados a través de la OCDE ya tienen una serie de políticas implementadas, pero yo pienso que para traerlo al Perú, más aún en este momento, como tú has adelantado, de inestabilidad, de que no hay nada claro, que nos han bajado el grado de inversión, las cosas tienen que ser paso a paso. No pueden crear nuevos impuestos que incluso solamente van a afectar a las personas naturales y no al sistema empresarial. Entonces, yo creo que amerita una mayor investigación, un mayor análisis económico del efecto que va a tener y luego, con las reglas claras y de repente plegándonos a un modelo de una tasa de impuesto internacional que no se pague solamente en el Perú, sino en todo el mundo, podríamos decidir a adoptarlo. Pero por ahora yo creo que sería precipitado más aún en la coyuntura que está viviendo el Perú. Claro, claro que sí. Y además, como tú bien decías, esto puede hacer que se pierda clientela porque el precio sube, porque obviamente la empresa no va a dejar de ganar lo que gana. Todo eso será trasladado al cliente final, ¿no? De acuerdo. Este impuesto, que sería el IGB, no va a afectar ni va a tocar en absoluto a la empresa, porque ellos simplemente van a seguir cobrando exactamente lo mismo por prestarte el servicio a través de su plataforma. Como adelanté, este impuesto se traslada al consumidor, que somos todos nosotros, personas naturales, que incluso no vamos a poder utilizar este impuesto contra ninguno de los impuestos que pagamos nosotros. Y simplemente va a ser un encarecimiento del servicio. Ahora, lo que se calcula es que podrían ser 25, 30, hasta 40 millones de soles anuales. ¿Eso a nivel fiscal es mucho como para darle prioridad o crees que es un pequeño porcentaje nada más? Es un pequeño porcentaje. Hoy día, con el déficit fiscal que existe, todo ayuda, pero yo creo que existen otros mecanismos más importantes para recaudar, olvidándonos de los impuestos a las grandes fortunas o ese tipo de cosas que se han estado hablando en los últimos tiempos. El punto más importante para incrementar la base tributaria es captando la informalidad que hay en el Perú. Esto es un discurso no mío, sino ya de mucho tiempo. No es seguir haciendo que las empresas formales y las personas naturales que tributamos paguemos más. Se tiende a ahorcar cada vez más a los de siempre, ¿no? Pero no se amplía el campo del espectro, ¿no? Tributamos siempre lo mismo, todo el sector formal de la economía peruana. Y a nosotros son a quienes la presión tributaria nos ahorca. Sin embargo, el sector informal, que es la mayor parte de la economía peruana, no sabe este asunto. Entonces, la gran pregunta aquí, y con eso ya cerramos porque el tiempo nos vence, es ¿por qué no tributa el peruano, no? ¿Por qué es informal? Algunos dicen que porque es la tramitología, porque es muy difícil, porque te cobran demasiados impuestos y finalmente ahogan a los chiquitos. O otros van un poco más allá y por ahí de repente está el camino también de que finalmente por ese tributo el Estado no te da nada en servicios, ¿no? Finalmente te da servicios de muy mala calidad o sencillamente está ausente. Entonces, ¿para qué tributar al Estado? Mejor me las arreglo yo solo. Exactamente, Juan Carlos. Es un tema un poco más complejo. En el peruano no tiene conciencia tributaria, pero no la tiene gratuitamente, ¿no? Porque sin perjuicio que no tiene la esencia de tenerlo, de decir yo tengo que pagar porque tengo que pagar, es que por otro lado no tiene un servicio de educación bueno, no tiene un servicio de salud bueno, su servicio de transporte es nefasto. Entonces, oye, yo voy a pagar tributos, voy a quitar estos soles de mi casa para llevárselo al Estado y que el Estado le pague a estos funcionarios, a estos congresistas, haga estas licitaciones con corrupción.
No, mejor me lo quedo yo y le doy de comer más a mi casa. Y esa conciencia tributaria no avance en parte por esto, que es un punto que tiene que cambiar para comenzar a despegar y que todo el mundo sienta la obligación de tributar como en otros países. Perfecto, Raúl. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Un gusto. Raúl Odría, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.